La cumbre que estaba confirmada y planificada para el día de hoy aquí en Santiago, donde participaban los presidentes de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, el presidente de Uruguay, Yamandu Orsi, y el de Colombia, Gustavo Petro, junto a Gabriel Boric. Una cumbre que ha levantado, sin embargo, ciertas controversias. Vamos a estar hablando, entre otras cosas, sobre si sirve de algo nuestra cumbre, y lo vamos a hacer con nuestro entrevistado esta tarde aquí en el programa. Le agradecemos muchísimo a Samuel Fernández, ex embajador y analista internacional de la Universidad Central, el que nos acompañe vía telefónica. Como siempre, un gusto, Samuel, poder saludarte. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Encantado, un gusto, Juan Manuel y Matías, encantado de estar con ustedes. Samuel, a ver, partamos de la esencia, ¿no? ¿Cuál es la génesis de una cumbre de esta naturaleza? Se trata de una iniciativa netamente brasilera, no cabe duda, que además se complementa con lo que pasó con los BRICS. Pero esto es como una rama más bien latinoamericana y con España, que no está en los BRICS. Pero que tenemos que tomar en cuenta que es una coordinación prevista para la próxima Asamblea General de Naciones Unidas, que va a ser bastante importante porque el organismo cumple 80 años. Entonces, allí es donde se ha buscado este tema que no trae controversias desde el punto de vista general, que es la defensa de la democracia, multilateralismo, trabajo conjunto, en fin, ver sus causas profundas, el momento de la incertidumbre, todos lo sabemos que estamos en un momento de incertidumbre más o menos por la paz mundial, y eso es bastante claro. Y también los valores democráticos desafiados. Pero el punto fundamental está más bien no tanto en lo que se dice que es una coordinación, sino en lo que evita pronunciarse. Ah, buen punto ese. Porque ese punto, por ejemplo, en las democracias y por los problemas internacionales, los cuales se meten en la declaración conjunta, está lo de Gaza. Evidentemente hay una gran mayoría en todos lados de apoyo y humanitario y crítica a Israel, eso está clarísimo. Pero lo que sí es que no se dice nada, ya que se está defendiendo la democracia, de aquellos que no practican la democracia, ni más ni menos que en la propia Latinoamérica. No hay ninguna mención a ningún país en particular. Luego habla de que están en contra de los extremismos y de los proyectos autoritarios o regresivos, excluyentes. Pero eso es bastante amplio, ¿no? No hay una cosa clara que digamos, a ver, en este punto van a tener tal y cual acción para ser seguida por los demás. Por eso lo veo como una declaración que puede ser muy válida, evidentemente, nada de esto podríamos decir que no, pero naturalmente es, llamémosle, demasiado general dentro de la tónica de un Brasil, que está en una postura, ya lo sabemos, de mayor protagonismo, lo está haciendo, y además está actuando de forma ponderada en algunos otros temas sin entrar en confrontaciones directas. Samuel, en ese sentido y a propósito de esta reflexión que hace usted al final, que de momento los lineamientos han sido demasiado generales, la gran pregunta es si nos suma algo, si nos sirve de algo el ser anfitriones de un evento de este tipo. Siempre es bueno ser anfitrión de algo, lo que pasa es que cuando se te repiten estas llamémosle, presidentes de importancia de países que lo son, pero que se transforma en algo sin fundamento de acción, sino simplemente algo más coordinado para la gobernanza en la ONU, para el multilateralismo hay que renovarlo, para superar el bloqueo del veto, por supuesto no son miembros permanentes, por lo cual los que lo hacen son los miembros permanentes. La diplomacia democrática, que puede caber cualquier cosa, y además lo que son normalmente posturas que ya conocemos, equidad de género, seguridad pública, en fin, la democracia conectada.
Bueno, no, pero veamos bien, porque de qué manera, con qué propósito, en favor de qué, en contra de qué. Además, el cambio climático, la iniciativa global de gobernanza y de la UNESCO, el Observatorio de Juventudes, en fin, si uno lo pone al trasluz de los grandes problemas internacionales, no hay una palabra de Ucrania, no hay una palabra de las dictaduras, no hay una palabra de Irán y de todo su programa. En fin, hay posiciones que son claras y que son las que han mantenido siempre, en eso no hay ninguna novedad. Pero no lo veo como algo, llamémosle, de acción, de una toma de acción, de arrastrar mayores partidarios para que se sumen al proyecto. Son más bien declarativas, que no podemos estar en contra. No hay nada que podamos decir que no va o que no es necesario, pero falta ese empuje que debiera ser una coordinación para algo realmente de acción. Ahora, no sé si te pasó a ti, Samuel, pero al menos yo hoy día en la mañana comentaba en la radio que uno lee la carta que publicaron en el diario El Mercurio, los cinco presidentes, y habían dos elementos para fortalecer la democracia que estaban total y absolutamente ausentes, que uno es la corrupción, que ha golpeado a varios de estos países, algunos muy fuertemente. El gobierno de Pedro Sánchez, el gobierno de Gustavo Petro, en España y Colombia respectivamente, han estado contra las cuerdas respecto a acusaciones de corrupción. Habrá que decir que el gobierno del presidente Gabriel Boric también ha tenido lo propio con el caso Convenio. Y el otro tema es el crimen organizado, que también, por cierto, pone en jaque la democracia propiamente tal y no aparecía entre las prioridades mencionadas por los cinco presidentes. Tienes toda la razón, Juan Manuel, porque no aparece en la declaración, que es la que vale, es la que se supone acuerdan y van a llevar en conjunto. Las cartas, los discursos, esos son, digamos, algo en paralelo. Pero ahí no están esos problemas, porque no los quieren abordar. Está claro que no los quieren abordar, entonces se juntan para fortalecerse entre sí, para crear algo entre todos, pero que no tiene esa dimensión de abordar precisamente los grandes problemas que están enfrentando todos. Y en eso, en lo que están haciendo, yo no le veo una novedad mayor, porque son el lenguaje muy de la ONU, muy conocido, muy de las posturas políticas de los respectivos gobiernos, que todos coinciden y está clarísimo cuál es su orientación, pero no hay otra cosa que uno diga, qué novedad, qué diferencia. Entonces, se trata de, ese es el riesgo, ¿no? Acaban de verse hace muy poco tiempo Lula y el presidente de Chile. Pero ¿dónde está la novedad? ¿Dónde está la cosa diferente que no se haya podido decir en otro foro y que no sea más allá de una volver a encontrarse y robustecerse en su política? Ahora, el tema mayor está, esto tiene una consecuencia, esto trae, porque el problema es que se puede transformar en reuniones rutinarias. Y eso le quita la fuerza que estas reuniones debieran tener. Claro, porque no digo que no, para que no tengamos una lectura binaria, que cuando uno dice no es tan importante, automáticamente alguien lo quiera leer como, dijo que no era importante. No, el medio ambiente es importante, pero sin duda que si lo ponemos hoy día en el mismo listado que la corrupción o que el crimen organizado, en jaque la democracia está mucho más por el crimen organizado o la corrupción que por la falta de cuidado del medio ambiente, por ejemplo. Ninguna duda, eso lo ataca directamente y en la raíz. Y tampoco hay una postura, salvo una o por ahí algunas declaraciones más al aire, ¿qué está pasando con la paz mundial? Exacto. Juan Manuel, en este momento, y según la Academia de Oslo, que es la que se preocupa del Premio Nobel de la Paz, hay más de 60 conflictos activos en el mundo y 32 que son de sumamente gravedad. Y si eso es una palabra. Entonces, digamos que ese es el propósito fundamental de la ONU. El resto es por añadidura. El problema es el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales y aquí no hay una versión.
salvo veladas críticas a las cosas extremas, a los autoritarismos. Tampoco y si acaso se querían pelear directamente con los grandes. No se les menciona. No hay una palabra ni de Estados Unidos, ni una palabra de Rusia, ni una palabra de China. En fin, entendamos, esto es muy intermedio. Hablando de eso, Samuel, claro, uno de los reparos que habían de que se realizara esta cumbre por parte de ciertos sectores era la posibilidad de que esto tensara aún más las relaciones con el gobierno de Donald Trump, que además es particularmente impredecible, pero por todo lo que ha descrito usted en los últimos minutos, pareciera que ha sido todo tan intrascendente hasta el punto en que Trump probablemente ni se va a enterar que esto ocurrió. No creo que le ponga mayor atención a esto, porque esto es parte de lo que del 90% de los discursos de las Naciones Unidas y no le toma atención. Si lo que toma atención Estados Unidos, seamos muy claros, son cosas que le afecten directamente, como por ejemplo la seguridad de Estados Unidos. ¿Atenta alguna de estas cosas y esta fraseología sobre la seguridad de Estados Unidos? Nada. Entonces no creo que ni siquiera se entere mayormente de esto. Por otro lado, entre los tres, ¿no? Mejor que no se entere, porque cuando se entera no sabemos cómo va a reaccionar. Entonces sí, ahí habría problema, pero por lo tanto es algo más bien de rutina. ¿Sirve entonces de vuelta en esta conversación una cumbre de esta naturaleza? ¿Tiene alguna utilidad práctica? No más que, por supuesto, declarativa, que creo que sí es muy importante. Nadie, más allá, por supuesto, de las trincheras políticas en un año electoral y que quieren salir a criticar desde la derecha a la izquierda, probablemente la van a cuestionar, pero estoy tratando de dejar de lado ese aspecto, ¿no? Desde la perspectiva del ciudadano y la preocupación que tiene el ciudadano por los temas que aquejan a nuestro país y que afectan a Latinoamérica, y también a España, y que por lo tanto tienen un efecto, por supuesto, en cada una de estas naciones. ¿Tiene una utilidad práctica una cumbre como esta, más allá de lo declarativo, que insisto es importante igual? Que tú tienes el punto perfecto. ¿Cuál es? El ciudadano común y corriente, que no está enterado de la sutileza de los lenguajes o de las posturas coordinadas en organismos internacionales, lee esto y le dice, ¿y yo en qué estoy aquí? ¿Qué problema es el mío? ¿Dónde estoy yo ahí? ¿Cómo me están solucionando a mí los problemas que tengo? No aparece. Entonces, ese es el razonamiento que yo hacía, el hecho de decir, sí, está bien, se juntan, son amigos, ya lo sabemos, muchos abrazos, muchos qué sé yo y demás, pero ¿dónde lo ve el ciudadano que dice, me han tomado en cuenta, esto es lo que yo estoy sufriendo, ahí está reflejado, esta es la acción conjunta, aquí van a estar coordinados? No lo veo. Son cosas un poco generales, ¿no? Que no dañan. Y yo te acompaño totalmente, Juan Manuel, porque, por supuesto, lo malo sería que no se vieran, pero si se ven, que sirva para algo realmente que le toque a la ciudadanía. ¿Hay algo de mezquindad política, por otro lado, también en la crítica que le ha formulado la derecha en estas horas al presidente Boric por haber convocado una cumbre donde hay simpatías ideológicas evidentes entre los 5 participantes? Lo pregunto porque hemos tenido otras alianzas de, digamos, de simpatías políticas. UNASUR tenía una, la Alianza del Pacífico era otra muy distinta, y no recuerdo que hayamos tenido esa controversia así tan marcada como la que, sin embargo, se ha instalado desde este fin de semana hasta hoy. Por supuesto, porque estamos en modo eleccionario, entonces cualquier cosa que se haga de parte y parte va a ser aplaudido o criticado por la otra. Entonces se trata de algo que es natural, pero eso es traer problemas locales, llamémosle internos de una elección, que bien sabemos que ese es otro cuento, a un tema de una reunión internacional. Lo que pasa es que es buscar una relación, pero eso es parte de la lógica. Lo que no veo es que vaya a ser decisivo o que se pueda decir aquí hay una mitad que se va o más o lo que fuere. Esto me lleva a un apoyo político interno manifestado de tal manera y con tal candidato. No lo veo en ese sentido, porque los problemas, insisto, los problemas de la gente no están reflejados en esta reunión. Muy bien, qué interesante conversación como siempre. Samuel Fernández, ex embajador y analista internacional de la Universidad Central, esta tarde con nosotros en Lo que faltaba aquí en Infinita. Samuel, como siempre, un gran gusto poder conversar contigo. Te mando un abrazo.
Un abrazo a ustedes, a Matías y a ti, Juan Manuel. Chao, Muchísimas Samuel. gracias por esto. Muchas gracias, Samuel. Matías. Que esté muy bien. 6:22.